Estamos con el contador Guillermo Locani, que nos va a tratar de explicar, a ver si podemos entender cuál sería la modificación que se está estudiando. Hasta ahora, la modificación al impuesto a los bienes personales es, bueno, una declaración reforzada con otra declaración, pero no más que eso. Claro, claro. Lo más importante para poder opinar es tener un proyecto a la vista. Lo que hay es una declaración del jefe de AFIP que dice que el proyecto o la idea de hacer modificaciones al impuesto a los bienes personales estaba contenida en un plan de antievasión que fue diseñado hace un tiempo atrás. O sea que estamos como que estaba en carpeta. A su vez el jefe de gabinete también se refirió a esto en manera un poquito contradictoria, pero de esta manera lo aclaró. Lo que uno tiene que intuir, María Julia, es que probablemente haya cambios en el impuesto y cambios que van a afectar al bolsillo de la gente. O sea, no es que van a ser cambios a favor, lamentablemente. Hay mucha confusión, ¿no? Porque se dice que lo que no se va a tomar es el precio del valor inmobiliario, sino el precio del valor de mercado. Y una de las cosas que uno no entiende es de dónde se va a sacar esa tabla que indique cuál es el precio de mercado de cada propiedad que uno tenga. Claro, sí, evidentemente es un concepto, el valor de mercado es un concepto, digamos, que además que es eventual, porque no es lo mismo un mercado dinámico que un mercado retrasado. Vos podés seguir pretendiendo que tu departamento valga X, pero por ahí el mercado no te lo compara, claro. Entonces es un valor subjetivo. Ya cuando entramos en términos de subjetividad, ahí ya tenemos un problema. Además, para dejarlo en una tabla expresado, tenemos más problemas. En la capital federal, hace unos años, la Dirección de Rentas viene desarrollando un valor inmobiliario de referencia, porque también es cierto que los contribuyentes, para evitar el pago de mayores impuestos, en los momentos de escrituración, por ahí subvaluaban, esto es conocido, sí, no estoy descubriendo nada, subvaluaban, se ponían de acuerdo, si bueno, vos ponemos un poco menos, así pagamos menos bienes de impuestos a las ganancias, pero después vamos a pagar menos bienes personales y pagamos menos escritura. Es gasto de escritura, exactamente. ¿Qué pasó? Rentas Capital desarrolló un software que en base así a relevar la cotización de precios por barrio, tiene lo que se llama un BIR, un valor inmobiliario de referencia, que los escribanos están obligados a consultar en el momento de escrituración. O sea, si vos vas a querer consultar muy por debajo de ese valor, el escribano te tiene que decir que no, que el impuesto de sello te lo va a cobrar sobre ese valor. Quiero decir, hay un cierto mecanismo, un sistema. Pero en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, usted ha traído unas placas y vamos a ver en la primera placa cuáles son actualmente los valores de referencia que están grabados de las propiedades, a partir de cuándo están grabados a bienes personales, ¿no? Claro. Y qué alícuota es la que se le aplica actualmente. Bueno, ahí estamos viendo montos que de alguna manera también están desactualizados, teniendo en cuenta el dólar a valor de hoy, 10.72. En la tapa de Infobae pueden ver la variación y un análisis del editor de economía, Daniel Estico. Pero bueno, volviendo al tema, los valores de referencia son estos, ¿no? Claro, claro. En el año, esto es un impuesto que viene del 91-92. Sí. Arrancó con un valor de mínimo no imponible de 100.000 pesos, que en ese momento eran $100.000. O sea, la idea fue, bueno, a partir de ahí, pero además jugaba ese monto como mínimo no imponible. Quiere decir que si vos tenías una propiedad que valía 200.000 pesos, te restaban 100.000 y después te calculaban el impuesto. Ya te funcionaba. O sea, de 100.000 hacia arriba. Hacia arriba. Actualmente, a ver, volvamos a poner la placa anterior. Actualmente, entonces, todos los que tengan Actualmente, si vos tenés un inmueble que vale 310.000 pesos, 5.000 pesos más que el mínimo, ya te cobran sobre el total. Bien, o sea, anualmente, una vez por año, el 50% sobre esa... El 0,50. Para 300.000 pesos o 310.000, el 1% son 3.000, quiere decir que esa propiedad está pagando 1.500 pesos de bienes personales una vez al año. Pero esto se supera. Tener una propiedad de $30.000 que bueno, claro, habría que calcular qué subvaluación sería. Se supera muy fácilmente. Totalmente. Además, las escrituraciones de los últimos años, no nos fijemos, fíjate vos, cualquier escrituración de un dos ambiente en capital de los últimos años, por lo menos lo tuvieron que hacer en $80.000 o $100.000. A valor oficial el dólar. Totalmente. Ya te da a 5 pesos, ponele a 4 y pico que haya hecho hace 2 o 3 años, ya te da 4.50, 500.000. Ya está por arriba y está pagando el 0,5 sobre 500, que ya son 2.500 pesos. Quiere decir, después, además es una escala que tiene digamos, te llama mucho, porque dice más de 5 millones de pesos. Ahora, más de 5 millones de pesos, que es la escala de la tasa máxima de 1,25, acá abajo, la última.
es como que más de 5 millones puede haber una persona que tiene 500 millones, 100 millones, 50 millones o 6 millones. Parecería como que es demasiado. O sea, ahí termina la Ahí termina la tabla. Entonces, el que tiene, ponerle 100 millones de pesos de evaluación de propiedades, ¿puede haber gente? Sí, obviamente. Puede haber más de un grupo, puede haber. Por Bueno, supuesto. paga una tasa del 1,25. Paga una tasa que es el doble. A ver, 10 millones de pesos en este momento es $1 millón, ¿no? Claro. O sea, un departamento grande en una de las mejores, en Barrio Parque, por ejemplo, sin que sea tan grande, ¿no? Escuchame, María Tampoco. Julia, todo Puerto Madero paga esta en eso. Totalmente. Todo Puerto Madero está en eso. Y está pagando en relación a lo que tiene, a lo que paga Claro. una persona que tiene un monoambiente, Sí. una relación bastante que quedó un poquito chueca. Por eso digo, distorsionada. es un impuesto que, si lo van a poner en la mira, está bien que poner en la mira en los tributos. Es decir, en general, soy contrario a que los tributos sean para toda la vida, no corregibles. En la realidad cambia. Y puede suceder que no. Además, algo importante, un departamento de $100.000 de la década del 90 no es lo mismo que un departamento de 100 millones de la década de ahora. Es decir, Claro. los dólares, aquellos dólares varían más. Claro. Pasa en la Argentina y pasa en Estados Unidos. ¿Sí? Cuando un millonario de la década del 50 en Estados Unidos era un tipo que tenía 50 millones de dólares. Hoy mucha gente tiene ese valor. Quiere decir, al haber las propiedades revalorizadas, bueno, han quedado de esta manera. Quiere decir que todo merece ser revisado. Me parece bien. Ahora, si se va a revisar solamente con un espíritu fiscal, ahí está el problema. Porque aparentemente, además, yo creo que está hasta, diría, si me permiten, mal comunicado esto. Porque ¿qué te quedó de toda lo vamos a cobrar en base al mercado? Lo único que quedó. Sí. En cambio, además, dijo el jefe de la AFIP, vamos a corregir el mínimo. Sí. Con lo cual, si a vos te corrigen el mínimo y en vez de 300.000 pesos te lo llevan a 1 millón, o como tendría que ser por lo menos a valor dólar, $100.000 sería 6.60 hoy en día, ya es una noticia buena. Podemos decir después la mala, que es, bueno, pero los inmuebles vamos a tratar de valor de Claro, mercado. a ver, es una noticia buena para quienes tengan inmuebles adquiridos, mala para quienes vayan a adquirir inmuebles. Claro. O sea, que sería lo más justo, que lo suban el mínimo, porque 305.000 pesos, la verdad que no existe una propiedad, o sea, un terreno, no sé. Que suban eso, quedarían debajo del gravamen, por ejemplo, monoambientes. Por ejemplo, que sería justo que no una persona que vive en un monoambiente del cual es propietario pague un impuesto. Eso por un lado. Ahora, uno piensa, ¿representa mucho el impuesto a los bienes personales Está dentro bien, de la torta de los los ingresos? Porque hay una placa al respecto. Está bien la pregunta, ¿no? porque este impuesto nació con el pomposo nombre de impuesto a la riqueza. Sí. Lo creó Tachi, ¿vos te acordás? El primer recaudador, Carlos Tachi, un tipo que yo creo que habría que revalorarlo en la dimensión que tuvo, porque fue el que le resolvió a la Argentina un problema que la Argentina tenía, que no se cobraban impuestos. En la Argentina no se cobraban impuestos. No se cobraban. Vino Tachi, mal que bien, vos te acordás que, bueno, vos sos más chica, pero seguramente has leído sus abruptos, es decir, le vamos a cobrar a los ricos, le vamos a perseguir, bueno, y ahí nació el impuesto a la riqueza. Que está bien, que tiene un criterio progresivo, progresista, pero que incluye a un montón de no ricos. Totalmente. Entonces ya casi es un impuesto a los ricos más a los no ricos. Sí, y esa es la distorsión de este gravamen. Por eso es importante si se modifica la base, claro, el mínimo, para ver a partir de cuánto de gente que tiene qué nivel adquisitivo se aplica el gravamen. Además te voy a dar una mala noticia. Los ricos tienen, bueno, ahí tenemos... cómo aumentó la recaudación en la AFIP y cuál es la relevancia, ¿no?, del impuesto tal como lo estábamos hablando recién. Los ricos tienen muchos mecanismos para evadir este impuesto. Sí. Es decir, si vos tenés una propiedad o dinero, que son... este impuesto alcanza el dinero, los bienes inmuebles y los automóviles. Prácticamente quedó eso. Si vos viste que en los últimos años cómo ha crecido la cantidad de dinero argentino en Uruguay, por ejemplo. Totalmente. Que eso, salvo que haya una orden judicial para poder, auditarlo, sí, eso queda fuera del impuesto. Sí, las propiedades, yo te voy a dar una mala noticia, las propiedades en el exterior, en el impuesto de bienes personales, alcanzan, creo que hay declaradas 20.000 propiedades, una cosa así. Vos sabés que hay muchísimas más propiedades en el exterior que ese número. Quiere decir, es un impuesto que de alguna manera la clase media acomodada, la clase alta, lo ha eludido. Pero el que no lo puede eludir es el señor, iba a decir el tipo, la familia,
que tiene sus dos ambientes, tres ambientes en Caballito, que lo tiene totalmente a la vista, que lo tiene declarado, que paga las expensas, que qué sé yo, qué sé cuánto, que además lo puede tener con un impuesto, lo has comprado con un crédito hipotecario, lo está pagando, o sea que a los efectos patrimoniales no es 100% de él. Sí, totalmente. Pero sin embargo, para el impuesto de bienes personales paga todo. Claro. Salvo que lo haya comprado con un crédito hipotecario de determinados bancos. Bueno, pero entonces, según lo que veíamos recién, ¿tiene relevancia el impuesto? Y bueno, y ahí quedó. Al haber quedado es un impuesto que es de los que menos recauda. Es un impuesto que dentro de la recaudación estará en el sexto puesto, es decir, viene IVA, viene ganancias, viene los derechos de exportación, vienen los impuestos internos. Es un impuesto que el año pasado creo que recaudó, ahí lo tenemos, 10.000 millones de pesos. Es una cifra, 2013. Mirá, la recaudación del 2013, por todo concepto, se conoció hace poco, son 850.000 millones de pesos. Sí. El 1% serían 8.500, se recaudó 10.000. El 1,2% es lo que se recaudó. Exactamente. Entonces, es un impuesto que evidentemente hay que hacer dos cosas. O lo dejamos afuera y no le complicamos la vida a la gente, porque además tenemos que entender otra cosa, y te agradezco que me permitas extenderme en esto. La gran masa de empleados que están ahora alcanzados por impuesto a las ganancias, también tienen la obligación de declarar el impuesto a los bienes personales en junio de cada año. Hace unos cuantos años, digamos en la era pre-Tachi o en los primeros, era muy difícil para la AFIP poder detectar, vigilar, es decir, llegar a controlar a esa masa de contribuyentes que son contribuyentes de mediana o pequeña envergadura. Hoy en día no es así. Hoy en día, con los sistemas aplicativos que tiene la AFIP, cualquier contribuyente prácticamente te tienen agarrado. Si vos no lo declaraste, si compraste un departamento hace 2 o 3 años y dijiste, yo me hago el vivo, no lo declaro. No hay manera. Te agarran. Aparte, al momento de la escritura, también hay que poder declarar de dónde salieron los fondos. Tiene que estar todo prácticamente en blanco. Es muy difícil evadir impuestos, que eso es algo positivo en relación a la cultura de evasión que tenía este país. Negativo en el sentido de qué se hace con los impuestos que se recaudan. Pero además, lo que yo siempre digo es lo siguiente, es positivo, pero las tasas que nosotros tenemos o los impuestos que tenemos vienen de origen en épocas en que se recaudaba poco impuesto. Entonces vos decías, bueno, una tasa del IVA del 21 es una barbaridad, pero viejo, hay muchos que lo eluden, hay muchos que lo evaden. Claro. Ahora no es así. Entonces también correspondería corregir también alguna vez en favor de la gente. Revisar, por lo menos revisemos, porque digamos, bueno, no podemos seguir aumentando impuestos. Si somos más eficientes recaudando, quiere decir, el contribuyente que paga, ¿cuál es el alivio que tiene que tener? Y bueno, bajame o déjame igual, pero no me levante siempre. O premiame por pagador. Entonces, vos fíjate que estas cuestiones, que muchas veces hasta yo creo que falta en el debate del Congreso, aunque la oposición pierda el debate, porque por número por ahí no lo puede lograr, pero yo creo que tendría que dar un debate que es más profundo, es decir, muchachos, en algún momento dado tenemos que decir, paremos con los impuestos, y además decirle a la gente, vamos a tratar de revisar, aunque sea de cobrar 2 pesos menos que el año pasado. Me parece infantil lo que digo, parece, digamos, ilusorio. No, lo que pasa es que las correcciones son siempre para arriba. Para arriba. Cosa que en algunos casos, como el que estamos explicando de los bienes personales, por ejemplo, el aumentar la base no sería cargar más, sino sincerar los precios de mercado, o sea, y sincerar también sobre todo el precio del dólar, que sigue pesando sobre todo en las propiedades y también en los vehículos, ¿no? Hay una tercera placa que me gustaría compartir con usted, a ver si la ponemos, chicos, que es cómo se fue ajustando, ¿no? Claro, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Siempre estamos hablando del kit de la cuestión que yo digo en mi post que escribí en perfil.com, está publicado hoy. Sí. No hablemos tanto si es valor de mercado, es importante, pero hablemos del mínimo no imponible o mínimo exento, porque si me fijan un número considerablemente razonable, que ya está, no discutimos más. Entonces, a la gente dice, hoy en día está en 305 desde el año 2007-2008. Según INDEC, tendría que eso valer 517. Según el índice que elabora el Congreso y que se publica mensualmente,
ese índice estaría en 1.130.000. Ajá. Que viste que obviamente hay mucha diferencia. O sea que La deberían pagar el impuesto a los bienes personales. Aquellos que tienen un patrimonio, porque ojo, también se suma el auto, ¿eh? Sí, 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 O sí. sea, no solamente el departamento. Un patrimonio superior a tal cifra, 517 o 1.130.000. Yo creo que... Teniendo en cuenta la variación y el ajuste por inflación. Exacto. Y está bien la placa, porque decimos propuesta oficial y no sabemos. No hemos tenido acceso, no se ha divulgado el proyecto. Yo creo que va a dar mucha tela para cortar, pero yo le pediría a los legisladores, sobre todo de la oposición, que hagan centro de la cuestión, no tanto en discutir la cuestión política, sino ir un poquito a la cuestión técnica, es decir, bueno, esto cómo se podría corregir, cómo se podría mejorar, qué parte de la propuesta oficial se podría tomar. Una opción sería que haya una corrección, pero que se suba al mínimo. Por ejemplo. Como dijo Echegaray. Bueno, ¿a cuánto se va a subir el mínimo? Eso significa que mucha gente va a quedar exenta, gente que injustamente hoy paga y que paga en base al momento en el que, como recién nos contaba, el dólar era 1 a 1 y que además en la Argentina no se recaudaban impuestos. Así que todavía quedan muchos incógnitas porque no se conoce el... Yo que digamos, como certeza, sí, sabemos, algo te van a sacar. Pero estemos atentos. Algo más te van a sacar. Y me parece que si lo hacen las modificaciones para recaudar obviamente que va a ser para recaudar más y que además la presión impositiva va increyendo en el país. Y además la clase media es el objeto del deseo, porque vos fíjate una cosa, que las últimas medidas tributarias pegan todo en la clase media. Totalmente. Es decir, la regularización de los autos. Yo no digo, no digo que esté bien o que esté mal, no digo que no sea una clase que deba, no estoy haciendo un análisis clasista, estoy diciendo, bueno, efectivamente a quién le pega. Porque además este tema de impuesto interno a los autos de lujo provoca que también los autos de mediana gama o de baja gama se eleven en su valor, porque si no queda un agujero, que los vacíos, pues viste que se llenan, o sea, tanto en política como en economía. Si los impuestos de alta gama estaban acá y le seguían esto, y los de alta gama subieron por el impuesto interno, ese vacío se va a cubrir porque va a haber gente que va a querer comprar el impuesto de mediana gama y se lo van a aumentar. Además suben los seguros en base a la valorización, sube la patente. La gente sabe ahora que tiene que pagar, si quiere viajar, tiene que pagar $1 también más caro. El impuesto a los bienes personales van a pagar un poco más. O sea, yo diría, el 2014, si sos clase media, prepárate. Me pone triste lo que dice. Estaba pensando punto por punto en todo lo que decía y realmente es complicado. Alguien está pagando el ajuste que hace falta y desgraciadamente es la misma clase. Y la misma clase que lo paga siempre realmente. Por eso digo, ojo, no gastemos a cuenta porque este va a ser un año... Como para no endeudarse. Claro, para pensarlo dos veces. Pensarlo dos veces. Le agradezco muchísimo, contador.